Entonces, digamos, es como la microescala económica del consultor, ¿no? Y a pesar de que el trabajo profesional independiente sobrevive hasta nuestros días, pues sí resulta difícil, incluso para grupos tan cohesionados por intereses corporativos, pues estar al margen del avance del capital, y en ese sentido, pues Marx sí señala claramente estas dos tendencias que afectan a la naturaleza de las profesiones. Por un lado, ese afán de lucro que vimos con Weber. ¿Mm? Y por otro lado, bueno, sí, que las personas pues intentan convertirse en vendedoras de mercancías, sean productos o servicios, ¿no? Lo cual hace que los supuestos rasgos altruistas y de desinterés por el dinero que supuestamente procedían de la impronta religiosa de las profesiones en la Edad Media, de las cuales habló Weber, pues se desvanezcan. Pero por otro lado, tampoco las actividades profesionales escapan a la absolutización de la forma del trabajo asalariado. ¿Mm? Repito, en sentido estricto seguimos siendo pues proletarios, pero en la medida en que el trabajo profesional se torna asalariado, se supone que va a estar mejor remunerado que el trabajo simple, dado que se trata de trabajadores en los que se ha invertido más tiempo en su formación y que además existe una formación continua. Y desde ese supuesto, parece importante detenernos en la distinción clave que hace Marx entre el precio y el valor de la fuerza de trabajo. El precio en el mercado está representado por el salario, ¿no? Que puede obtener un profesional, dependiendo de la oferta y la demanda. Y el valor de su fuerza de trabajo se determina por los costos necesarios para producirla, incluyendo tanto los medios de vida necesarios como los gastos de su formación, ¿no? La economía clásica no percibió esta distinción. ¿Mm? Digamos que la única mercancía capaz de crear un plusvalor a partir del que incluso excede su salario es el trabajo, pero la economía clásica no percibió esto y por ello se limitó solo a promediar las fluctuaciones de los salarios en el mercado y concedía ciertas magnitudes constantes como el precio necesario y el precio natural del trabajo. Ya. Por eso fue tan importante también la teoría marxista con respecto a la teoría del trabajo y la teoría del valor. Ahora, el sentido común nos indicaría que el trabajo profesional pues está remunerado por encima de la media. Pero, como lo señalamos en críticas habituales a la teoría del capital humano, no existe una relación causal realmente entre el salario y el nivel de calificación, ¿no? Dada la segmentación de los mercados, los paros, el subempleo, etcétera. Y la productividad creciente del trabajo va a la par del abaratamiento del obrero y, por tanto, de una tasa creciente del plusvalor, incluso cuando el salario real aumenta, pero el aumento de este nunca está en proporción a la de la productividad del trabajo. Marx estimó que el salario absoluto de los trabajadores calificados, sean o no productivos, pues tendía a disminuir como consecuencia de las mayores facilidades en el acceso a la educación. Curiosamente, lo que antes determinaba que el valor del trabajo del profesionista fuera caro era a los años que le tomaba su formación, pero actualmente que haya mayores facilidades para acceder a la educación superior es lo que está devaluando ese trabajo, curiosamente. Esto es importante, es de las cosas bien interesantes de la teoría marxista, porque se anticipó casi un siglo a la teoría del credencialismo, que más o menos vieron cuando leyeron a Gödel con la teoría de Friedman, ¿no? Del credencialismo, ¿no? Y esa tendencia apenas insinuaba históricamente pues el abaratamiento de los costos de formación, pues permitía generar una mayor cantidad de fuerza de trabajo con instrucción específica, ¿sí? Lo cual necesariamente provocaba que su precio decayera en el mercado, al igual que ocurre con el de cualquier otra mercancía. ¿Sí? Mientras subsistió esta división manufacturera del trabajo dentro de los talleres, por ejemplo, de los artesanos, cada rama de la producción podía preservar buena parte de sus saberes técnicos y traspasarlos de generación en generación. Marx señala que
ya entrado el siglo XVIII, todavía a los oficios se les llamaba mysteries, misterios, precisamente por esto, porque los secretos solo se podían conocer a través de la experiencia y de la transmisión de un maestro artesano a su aprendiz. Y ello fue posible porque la división del trabajo en la manufactura, en los talleres, por ejemplo, en las imprentas, se apoyó en la diferenciación natural de los oficios, el maestro, el oficial y el aprendiz. Y aunque el capital paulatinamente consiguió disgregar la actividad artesanal en sus diferentes operaciones parciales, es decir, el taller dejó de convertirse en una, digamos, integración de varias actividades. Más bien, la imprenta es un buen ejemplo. Empezó a separar cada actividad como actividades independientes. El tipógrafo, que era el cajista, es decir, y el tipógrafo podía irse de un taller a otro taller. Ello fue posible porque la división del trabajo en la manufactura se apoyó en la diferenciación natural de los oficios, ¿no? Y aunque, a ver, Yasmín. Gracias, pero era de algo que estaba diciendo, de lo que estaba diciendo anteriormente. Me surgió Dime. la duda que he revisado puestos de archivista, bueno, empleos vacantes. Sí. Y entre diferentes empresas, el dinero que ofrecen por ese puesto es diferente. Algunos te dan más y otros te dan menos. Pero entonces, básicamente he leído como lo que tienes que hacer, las actividades que tienes que realizar dentro de, bueno, en ese puesto, y es pues, lo mismo, solamente que vienen de diferente forma redactadas. ¿Qué hace que entre empresas o entre instituciones varíe esa cantidad de sueldo que le dan a las personas? O sea, sé que también es como por las ganancias, pero ¿qué otro factor entra ahí? Es que aquí la ganancia no es, a ver, no es por eso, no es por, no es tampoco por como anteriormente, es que todavía por la década de los 70s, yo no sé si ya en los 80s, pero era cuánto habías estudiado, cuánta remuneración tenías. Todavía en algunos países de América Latina como Colombia, si tú, para un mismo puesto, si tú tienes mayor educación, tienes derecho a exigir mayor remuneración. Es decir, todavía el criterio de cuánto, aunque estemos realizando las mismas actividades, pero si yo estudié más, yo puedo ganar más. En México, desde luego, eso ya no aplica. Aquí ya no tiene que ver, incluso nada de lo que mencionaste, creo, tiene que ver directamente, sino los procesos de contratación. Si la empresa tiene seguramente procesos de subcontratación, eso es principalmente lo que determina la fluctuación del ingreso entre una y otra. Porque seguramente están insertas en esa dinámica del subempleo o de contratos de 3 meses, etcétera. No te puedo pagar más, incluso por ley, porque solamente vas a trabajar 3 meses. Es decir, ya no me importa cuánto estudiaste, ya no me importa el tipo de trabajo que vas a brindar, aunque sea una consultoría muy especializada. Solamente vas a trabajar 3 meses. Lo que quiere decir legalmente que los impuestos tú los vas a pagar, los impuestos derivados los vas a pagar tú, no yo como empresa, y que no tengo que darte utilidades, por ejemplo. Todo eso tiene que ver en la oferta, el ingreso que se oferta para un determinado puesto en una empresa. Volviendo al tema anterior que estaba. Una vez que todo este proceso de manufactura se consolida, las habilidades que en un principio se distribuían entre diferentes individuos comienzan a condensarse en un solo trabajador. Esa es quizá otra razón para, digamos, robustecer la respuesta que te di. Todas las diferentes actividades que antes hacían diferentes individuos, ahora se habla de un trabajador, lo que antes llamaba Marx trabajador colectivo, hoy daríamos un empleado multitareas.
Incluso hasta en la propia formación, en algunas universidades privadas, se dice que un buen trabajador es multitareas. Y de esta forma, pues Marx señaló que con el aumento de la especialización, no solo el espectro de destrezas del artesano se empezó a reducir a unas pocas competencias, sino que la imperfección del obrero parcial se convierten en la, digamos, en su perfección en cuanto a, se vuelve una especie de obrero colectivo, ¿no? El multitareas. Y cuando hablo de obrero colectivo también hablo de la producción en serie, contrapuesta a la producción del obrero detallista, del virtuoso, del que hace, por ejemplo, vasija por vasija, que incluso la imperfección de una vasija la vuelve única. No, ahora estamos hablando de este obrero colectivo, de esta producción en serie. La reconversión del proceso de trabajo que se inició en la manufactura y culminó en la gran industria, pues dio como resultado una nueva jerarquía de trabajadores, mucho más heterogénea, ¿no? Y aunque Marx no utilizó la expresión descalificación, cuando él habla de disminución del valor de la fuerza de trabajo, pues creo que va por ahí, va por esa idea, da cuenta de esa tendencia. Ahora, finalmente, ya para concluir, Marx, al igual que Weber, pues dieron cuenta, digamos, del ocaso definitivo de los gremios y de cómo estos perdieron sus prerrogativas en cuanto a formación y acreditación, aunque él no entró tanto a analizar cómo ni por qué solo las corporaciones de profesionales subsistieron y pudieron conservar el control de lo que hoy denominamos conocimiento experto. Aunque existe una considerable variación histórica, ¿no? Globalmente puede afirmarse que los profesionales emplearon estrategias más específicas y sobre todo eficaces para contrarrestar la amenaza de esta descalificación. Una de las respuestas de por qué existen hoy las asociaciones profesionales es esa, para contrarrestar esta amenaza de la descalificación, para restituir cierta valía a algunas actividades profesionales. Esto solo nosotros lo podemos hacer. Se supone que esa es una de las razones por las que existen las asociaciones profesionales, pero en realidad son muy pocas asociaciones las que hacen esto, ¿no? Por ejemplo, la de los ingenieros, que está muy bien organizada, no solo porque sean muchos, no ser muchos, no tener muchos miembros implica buena organización. Antes, todo lo contrario, puede derivar en una mala organización o en la centralización del poder gremial, pero son muy pocas realmente las asociaciones en México que tienen ese peso. A ver, aquí en México, y hablo del tema de la bibliotecología, porque está un poco más organizada en cuanto a tiempo, me refiero. Cada que se da un nombramiento, por ejemplo, en la Dirección General de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, antes Conaculta, y que es una persona que no tiene nada que ver con bibliotecología, publican cartas que seguramente son ignoradas, oye, a veces yo creo que ni leídas, de que en ese puesto tendría que haber un bibliotecólogo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso muestra de que realmente no tiene peso las dos asociaciones profesionales de bibliotecarios, pero hay algunas otras que sí lo tienen. Cuando hablo de procesos históricos, me refiero a que históricamente profesiones, ¿cuáles son esas profesiones? Por ejemplo, médicos o ingenieros. Históricamente esas profesiones han logrado consolidarse para que hoy como asociaciones tengan un cierto peso. Ahora, ¿hay alguna duda o comentario con respecto a este tema de sociología de las profesiones, que si de alguna manera tiene que ver con lo que ya habíamos visto, era el otro lado, ¿no? Era, digamos, el otro punto de vista que quería que vieran, ¿no? Si en algún momento en su vida habían tenido o no habían tenido acercamiento de la teoría marxista, por lo menos que entiendan algunos conceptos claves: renta, capital, plusvalor. ¿Qué es eso de plusvalía cuando nos hablan de...? Porque además yo he escuchado unos usos del concepto plusvalía tan absurdos